Hola amigos. Cuando todo el mundo estamos con la preocupación de una guerra nuclear, es posible que esta no sea necesaria, ya que el poderío tecnológico militar de las armas rusas pueden evitarla perfectamente. Cuando todo el mundo habla de los misiles Kinzhal, de los Sarmat, del Poseidón, del Iskander, o de la guerra electrónica de 5.000 kilómetros de alcance como el complejo Murmansk-BN, hablamos en contextos encuadrados en la destrucción mutua asegurada. Pero a buen seguro que la destrucción mutua asegurada solo será puesta en práctica por la OTAN, debido a su desesperación por su inferioridad ante Rusia. Ahora el mundo ha entrado en otra dinámica totalmente antagónica con la vivida hasta nuestros días impuesta por el colonialismo criminal occidental, pero eso se ha acabado. Y además, la impresión que tengo es que si la OTAN desata una guerra nuclear en el mundo, la destrucción mutua asegurada no será tan mutua como su nombre indica. Sí supondrá la destrucción total de la OTAN, pero está por ver que el otro bloque sea destruido. La OTAN y todo lo que representa quedará en los anales de la historia, como algo a olvidar. Su colonialismo también pasará a la historia, y sus representantes como una pandilla de personas corruptas amparadas por unas reglas ficticias creadas en el imaginario de sus súbditos, precisamente para que no los encarcelen por sus corrupciones. El mundo después de esta guerra pasará a otra era totalmente distinta. Muchos nos preguntamos cómo es posible que desde el 1 de octubre los rusos han derribado 31 aviones y 3 helicópteros de la Fuerza Aérea de la OTAN en Ucrania. Y solo esta semana se produjo un increíble aumento de 24 aviones en 5 días. Aunque no hay comunicaciones oficiales, algo tienen los rusos que no se conoce. Y entonces la memoria nos tiene que llevar a preguntarnos, ¿qué es lo que le pasó al USS Donald Koch en el Mar Negro el 12 de abril de 2014? Y sí que hay una respuesta. Rusia ha desarrollado un arma que es mucho más poderosa que una bomba nuclear. Casi se puede considerar que ningún ejército sirve para nada ante esa arma. Y ahora mismo que todo el mundo cree que los portaaviones de Estados Unidos en el Mediterráneo podrían ser destruidos por los Kinzhal, Rusia está implementando cohetes portadores de esta arma. Y claro, no es para menos que recordar las palabras de Dmitry Medvedev, cuando dijo que si la OTAN se pone tonta, Rusia tendrá que sacar sus armas basadas en nuevos principios de la física. Estamos hablando del complejo ruso de Alabuga, que es más poderoso que una bomba nuclear, y que Estados Unidos en su ridiculez al enterarse que Rusia ya lo estaba probando exigió que se prohíba a Rusia tener ese tipo de armas, igual que pidió con el TOS-1A. Y ahora la Federación Rusa está desarrollando un misil específico como portador de esta arma que es un potente generador de alta frecuencia, que permitirá neutralizar al enemigo sin disparar un solo tiro. Incluso en el propio Occidente, como escribe el tabloide Daily Star, dice que Alabuga se considera un arma secreta que es más poderosa que una bomba nuclear y es capaz de inutilizar ejércitos enteros. El sistema electromagnético es capaz de desactivar todos los dispositivos electrónicos enemigos en un radio de 3,5 kilómetros. Y ahora el ejército ruso planea instalar estas armas en los últimos drones rusos para ahuyentar a los aviones enemigos. Entre otras cosas, un sistema de este tipo puede utilizarse para destruir ojivas de misiles y dispositivos de comunicación en aviones. Además, bloquea la carga automática de tanques, hace explotar proyectiles de artillería dentro de la torreta y mata mediante radiación a los soldados enemigos escondidos bajo tierra a una profundidad de hasta 100 metros, escribe el Daily Star. Vladimir Putin habló recientemente en el Foro Económico Oriental de que Rusia está trabajando en armas basadas en nuevos principios físicos. Incluso si miramos la esfera de la seguridad, las armas basadas en nuevos principios físicos garantizarán la seguridad de cualquier país en un futuro histórico cercano. Lo entendemos muy bien y estamos trabajando en ello, afirmó el presidente Putin. Además, este verano, las tropas rusas ya recibieron vehículos de remoción remota de minas Listva, que pueden detectar y detonar minas terrestres radiocontroladas utilizando radiación de microondas. Según mi opinión, en el idioma de los legos como yo, podríamos decir que esta arma es un pulso electromagnético pero sin necesidad de energía nuclear. Washington incluso exigió que el Kremlin dejara de trabajar en ello. El experto militar Alexei Leonkov explicó por qué Alabuga asustaba tanto a Estados Unidos. Se trata de un nuevo tipo de munición que daña las comunicaciones mediante un pulso electromagnético,
que se produce como resultado de la detonación de una munición especial, que consta de un explosivo convencional y una bobina de inducción electromagnética. Durante la detonación se produce una compresión y una gran cantidad emite un pulso electromagnético, pero solo en un área limitada, en un radio de 3 a 5 kilómetros, señala el analista. Está destinado a sistemas de control de combate, reconocimiento y comunicaciones. Cuando se daña, se producen cortocircuitos en los circuitos y paneles eléctricos y fallan. La Federación Rusa está desarrollando un misil equipado con un potente generador de alta frecuencia, que permitirá neutralizar al enemigo sin disparar un solo tiro. El sistema Alabuga es una superarma que intimida más que una bomba nuclear. Alabuga late con un pulso electromagnético. El misil o dron equipado con Alabuga dejará una pila de chatarra de los equipos enemigos. El potencial de combate del misil ruso Hammer, equipado con un generador de alta frecuencia y de alta potencia, permitirá neutralizar al enemigo sin disparar un solo tiro. En realidad, como se informó en fuentes abiertas, el proyecto Alabuga no es un misil electrónico, sino todo un complejo de investigación de científicos y diseñadores del complejo militar industrial ruso para crear un nuevo tipo de arma utilizando un pulso electromagnético. Sin embargo, el nombre de cohete se utiliza solo como una designación convencional. El cohete en sí mismo es solo un medio para enviar el equipo directamente al campo de batalla. Es probable que se trate de un misil de crucero de la familia Calibre, tanto en el mar como en tierra y en el aire. Hasta donde se sabe, se está desarrollando activamente una nueva plataforma alada específicamente para el último complejo de alta frecuencia. El punto está en la ojiva, que no tiene los medios tradicionales de destrucción en forma de fragmentos o una onda expansiva. Al mismo tiempo, la eficacia del uso de Alabuga, según muchos expertos militares, puede ser comparable a un ataque nuclear. Rusia ya lo ensayó con el Donaldsov como una especie de pequeño entrenamiento. ¿Qué se sabe sobre un nuevo tipo de arma equipada con una ojiva electromagnética de frecuencia ultra alta? Pues absolutamente nada de sus características exactas. Todas las características de rendimiento de la nueva arma son el gran secreto de Rusia. Solo queda claro el significado de las posibles capacidades de combate de la Alabuga. El complejo está diseñado para desactivar, o más bien quemar todo el equipo electrónico de los barcos de superficie, aviones enemigos y helicópteros, drones, misiles de crucero, comunicaciones y control de unidades terrestres. Es decir, los tanques enemigos se congelan y se convierten en objetivos convenientes, los cañones no disparan y los aviones caen. Se puede recordar la historia reciente cuando el Su-24 ruso, equipado con el sistema de guerra electrónica Kivini, condujo al USS Navy Donaldsov, en el Mar Negro. Los marineros estadounidenses observaron el avión ruso visualmente a través de las ventanas, pero ni los radares ni los sistemas de defensa aérea del barco vieron al ruso Su-24 a quemarropa. El destructor era ciego y sordo, lo que llevó a los tripulantes a un estado de estupor, y los obligó a retirarse rápidamente hacia la base de la OTAN en Constanta, Rumanía. El potencial de combate de Alabuga en sus capacidades promete ser muchas veces más fuerte que cualquier medio disponible y prometedor de guerra electrónica. Al mismo tiempo, el complejo no solo cegará al enemigo por un tiempo, sino que se garantizará que destruirá todos sus controles, y se garantizará la desactivación de equipos y armas. La idea se disparó como un impulso. Los primeros desarrollos de armas electromagnéticas aparecieron en Rusia a principios de los años 90 del siglo pasado, y las ideas técnicas para su creación existían incluso antes. En la década de 1950, fue el académico Andrei Sakharov quien propuso crear tal cosa. El plan era el siguiente: desarrollar una poderosa munición no nuclear, durante la explosión de la cual se formaran pulsos electromagnéticos como resultado de la compresión del campo magnético. La esencia de la investigación, con una poderosa radiación de microondas desde el suelo hasta los objetivos aéreos, se obtuvieron formaciones de plasma local en la intersección de los flujos de radiación de varias fuentes. Al entrar en contacto con ellos, los objetivos aéreos fueron sometidos a sobrecargas dinámicas y destruidos.
La base de elementos de cualquier sistema de radar moderno es sensible a las sobrecargas de energía. El flujo electromagnético de alta densidad puede quemar semiconductores sin utilizar el equipo. El pulso ingresa al equipo electrónico a través del sistema de antena. Las armas de baja frecuencia crean radiación electromagnética pulsada a frecuencias inferiores a 1 MHz y afectan la infraestructura cableada, incluidas las líneas telefónicas, los cables de alimentación externos, los cables de suministro y recuperación de información. El principal medio técnico para obtener potentes pulsos electromagnéticos, que forman la base de la irradiación, debe ser un generador con una compresión explosiva del campo magnético. El complejo doméstico Ranetze, en su versión de exportación, presentado por primera vez en 2001 en una exposición de armas en Malasia, se ha convertido en una encarnación real de un arma electromagnética capaz de atacar la electrónica de objetivos terrestres, aviones y proyectiles guiados. Debido a la antena parabólica en el techo del Kun, basada en el enorme MAV 543 de 4 ejes, parecía una especie de estación de comunicaciones espaciales. Pero el propósito de la mochila era el disparo dirigido de un pulso electromagnético del rango de microondas a varios objetivos aéreos y terrestres para desactivar sus componentes electrónicos. Se anunció abiertamente que cuando se usa una unidad de antena de 50 decibelios, el complejo es capaz de destruir la electrónica enemiga a una distancia de hasta 12-14 kilómetros y causar daños graves a una distancia de hasta 40 kilómetros. Las capacidades de combate de la mochila están limitadas precisamente por el corto alcance de disparo. Probablemente su uso esté previsto, más bien, para cubrir objetos estacionarios o una columna militar en marcha. Las Fuerzas Armadas necesitaban más armas electrónicas de largo alcance, para cuya creación comenzó el desarrollo de un complejo que utiliza un pulso electromagnético, que puede enviar un generador de alta frecuencia a una distancia considerable y suprimir todos los sistemas electrónicos enemigos existentes, y a los mecanismos de carga de tanques. El secreto del proyecto ruso no es de poca importancia, y que el actual presidente ruso Vladimir Putin lo desclasificara claramente hace solo unos días, es solo por el hecho de que esté listo para el uso en combate, como lo hizo cuando anunció en 2018 con las nuevas Dagas y Poseidones. Hoy en día, se está trabajando en la creación de armas electromagnéticas en Estados Unidos y China, donde se propone cambiar radicalmente la estrategia de librar guerras futuras debido a tecnologías prometedoras para la acción remota. El uso de armas electromagnéticas se considera parte de la tercera estrategia de compensación estadounidense, que implica el uso de la última tecnología y métodos de gestión para lograr una ventaja sobre el enemigo. En 2012, en Estados Unidos, en el marco del proyecto CHAMP, se probó un cohete con relleno electromagnético, y un año después se probó un sistema de interferencia electrónica para drones en tierra. Además, está en marcha el desarrollo de armas láser y cañones de riel. En China, sin embargo, anunciaron recientemente la creación de un interferómetro cuántico superconductor, que puede detectar submarinos desde una distancia de unos 6 kilómetros. Sin embargo, no hubo una demostración real de estas muestras de equipos ni en los Estados Unidos ni en China. El asesor del director general de CRET Vladimir Mikheev, quien fue interrogado por los periodistas, hablando sobre la nueva arma electromagnética rusa, no reveló sus características. Solo confirmó que Alabuga es un complejo de investigación científica en el campo del uso de radiación de microondas. En 2011 y 2012. Se llevó a cabo una seria evaluación teórica y trabajo práctico en modelos de laboratorio y sitios de prueba especializados. En el transcurso del trabajo, se determinó la nomenclatura de las últimas armas electrónicas y el grado de su impacto en los equipos. Según Vladimir Mikheev, puede ser una influencia de interferencia habitual con la desactivación temporal de los sistemas de armas y equipos militares en enemigos, o una destrucción electrónica completa, lo que provoca daños energéticos y destructivos en los principales elementos electrónicos, tableros, bloques y sistemas. De lo ahora conocido, se puede observar que el cohete portador del complejo Alabuga puede operar a una altitud de 200-300 metros, desactivando todo tipo de equipos electrónicos enemigos ubicados en un radio de 4 kilómetros.
el alcance del complejo depende de las capacidades del vehículo de lanzamiento. Al mismo tiempo, Alabuga es un arma no letal, ya que el campo de microondas no causa un daño real a la mano de obra del enemigo, sino que solo lo desarma por completo. Las pruebas de campo recientemente completadas en el sitio de prueba confirmaron la efectividad del complejo, cuya radiación electromagnética pulsada inhabilitó las comunicaciones y los sistemas de control local del enemigo imaginario. En condiciones reales de combate, el enemigo en tal situación se vería obligado a rendirse. 3 potencias líderes están involucradas en el desarrollo de sistemas para la destrucción por impulsos electromagnéticos, y solo Rusia ha avanzado en esta dirección más lejos. Por supuesto, tal arma se está desarrollando bajo el título de alto secreto, pero las personas que trabajan en la creación del proyecto Alabuga han revelado algunas de las características de esta arma. Como dijo el subdirector general de la Corporación Tecnologías Radioelectrónicas Mikheyev, en 2012, nos comprometimos en un proyecto bajo el código Alabuga, cuyo propósito era crear dispositivos de guerra electrónica por medio de un pulso electromagnético y con la perspectiva de desarrollar tales armas. Se realizó una evaluación teórica y práctica del impacto de esta arma en el equipo. El resultado fue un daño total a los sistemas electrónicos y componentes del equipo del presunto enemigo. Después de las pruebas, los militares clasificaron completamente el proyecto. El misil ruso portando Alabuga es capaz de incapacitar a ejércitos enteros, convirtiendo las armas y el equipo del enemigo en un montón de chatarra inútil. Bajo tales títulos la prensa occidental cubrió la información de este proyecto. En principio, los países de la OTAN pueden entenderse, necesitan obtener aún más dinero de los Estados Unidos y apoyar el mito del horror sobre Rusia y, por supuesto, la ausencia de dicha tecnología incorporada en el producto. Por supuesto, tal misil puede infundir miedo en cualquier enemigo, ya que el efecto es comparable a una explosión nuclear, solo que sin radiación ni destrucción. En un radio de 3,5 kilómetros, el equipo simplemente deja de funcionar. Por supuesto que, se puede reanimar cambiando todo el relleno electrónico, pero esto llevará mucho tiempo, lo cual es, en principio, inaceptable en una batalla real. Los misiles Alabuga se pueden instalar en cualquier equipo, incluidos los vehículos aéreos no tripulados, lo que no causa menos entusiasmo entre los expertos occidentales. Imagínese, sus cargadores automáticos fallan, la comunicación por radio no funciona. Nada funciona, excepto las armas pequeñas, lo que significa la desmoralización completa del enemigo y pánico, y estos son solo unos pocos misiles en un sector del frente. Por eso he dicho al principio que la guerra nuclear no se dará salvo locura absoluta de los líderes de la OTAN, que están sobrepasados por el odio a todo lo ruso. Pero si esta se da, como he dicho al principio, la destrucción mutua asegurada, solo afectará de lleno a la OTAN, a Rusia y sus aliados está por ver. Naturalmente, el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia no da ninguna información sobre este proyecto. Esto es comprensible, tales desarrollos están en marcha y es bueno que la OTAN se preocupe. Pero Rusia tiene otra carta de triunfo bajo la manga. Considerando todo el complejo de reconocimiento electrónico y armas electromagnéticas, Rusia realmente tiene un buen escudo contra cualquier agresor potencial. En la primera etapa del conflicto, puede privar al enemigo de la iniciativa, y enfriar la cabeza de cualquier general de la OTAN sin el uso de armas pequeñas. A principios de octubre de 2014, como se publicó en la prensa, el sistema Alabuga pasó las pruebas de campo, tras lo cual comenzó la finalización del proyecto y la fabricación de equipos. El objetivo del nuevo trabajo era mejorar las principales características del generador magnético explosivo, potencia de pulso y rango de exposición. Posteriormente, el proyecto Alabuga se ha convertido en repetidas ocasiones en el tema de nuevas publicaciones, pero todas ellas en un grado u otro, repiten los mensajes originales. En cuanto al nombre Alabuga, originalmente utilizado para el trabajo de investigación, su uso en el contexto del trabajo de desarrollo puede estar asociado con cierta confusión. Independientemente del curso exacto de los acontecimientos en el pasado reciente, la veracidad o inexactitud de las publicaciones de prensa antiguas y otros factores,
Ahora se sabe que el programa para la creación de armas electromagnéticas no se detiene. Un representante oficial de una empresa líder en la industria confirmó que la fabricación de tales sistemas ha comenzado. Sin embargo, todo el trabajo se realiza bajo el epígrafe de secreto, por lo que aún no se han hecho públicos detalles de interés para los especialistas y el público. Estados Unidos e Israel también están llevando a cabo desarrollos exitosos en esta área, pero han confiado en el uso de sistemas de pulsos electromagnéticos para generar la energía cinética de las ojivas de los misiles. Sin embargo, en Rusia tomaron el camino de un factor destructivo directo, y crearon prototipos de varios sistemas de combate a la vez, para las fuerzas terrestres, la Fuerza Aérea y para la Armada, con ejemplos como la Estación de Interferencia Electrónica 1L269 Krasukha-2. Es por esto que después de esta guerra, el mundo tendremos que agradecer de nuevo a Rusia que nos salve del nazismo como hizo en 1945, y ahora con esta nueva arma que eliminará las guerras en el futuro. A buen seguro que nos volverá a salvar del nazismo, encarnado esta vez en la OTAN y sus burguesías corruptas y genocidas, pero tampoco estaría nada mal que nosotros los ciudadanos de a pie del planeta ayudemos un poco a apartar en nuestras naciones a estos dirigentes corruptos que solo quieren el planeta para ellos. El capitalismo tiene que desaparecer, y la alternativa no es otra que el marxismo. Y es lamentable cómo el nazismo se está apoderando de las naciones, con vasallos oprimidos votando a sus opresores, unos vasallos carcomidos por el odio al socialismo que les han engendrado las distintas sectas destructoras de cerebros, haciendo las delicias de las burguesías, que nunca habían soñado a lo largo de la historia, que la lucha de clases la ganarían con la ayuda de sus vasallos. Se están riendo a mandíbula batiente. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.